Hermanos, buenos días. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. El tema del día de hoy se titula Aspirantes a discípulos. Vamos a ver en este pasaje a tres personajes que aspiraban, que anhelaban ser discípulos de Jesús, pero al leer el texto, al ser aprobados por Jesús, no pasaron el examen. Y para comprender la fuerza del texto, necesitamos ver o recordar el contexto, que es el versículo en el capítulo 9, del 21 al 27 y 44 y 45. Y en estas dos porciones del capítulo 9, el Señor Jesús está anunciando su muerte. Repito, 9, 21 al 27, Jesús por primera vez anuncia su muerte. Y nuevamente en el 44 y 45 lo vuelve a hacer, está anunciando su muerte. Y ya en el 9:51, antes de nuestro texto, dice que Jesús resolvió con firmeza ir a Jerusalén. O en nuestra versión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, tenía la firmeza, sabía que iría para morir, para entregar su vida, y con toda disposición, con la meta firme, con el propósito definido, se dirigió a Jerusalén, se dirige a Jerusalén. Este es el contexto. Esto es el contexto detrás de esta historia. O sea, Jesús con toda determinación, con toda firmeza, con toda claridad, va hacia Jerusalén. Y el contraste son precisamente estos tres hombres. Y voy a comenzar la lectura. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Se acerca este hombre diciendo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y suena bonito. No vemos en primera instancia la disposición, lo cual era sincero. A la luz del Evangelio no dice más información, pero por lo que entendemos que no estaba mintiendo este hombre. Por otra parte, en el Evangelio de Mateo, que es el texto paralelo, en el capítulo 8, versículo 19, dice que este hombre, que el primero aspirante, era un escriba. Esto también es importante. Recordemos que los escribas, un escriba era un teólogo entrenado y ordenado. Era un hombre versado en la ley. Su tarea era estudiar, interpretar, copiar y transmitir la ley de Dios. Ese era su trabajo. Era un hombre preparado, era un hombre capaz, conocedor de la ley y, por cierto, maestro. Un escriba era un maestro. Y es interesante que este hombre, que este escriba, se acerque a Jesús diciendo: te voy a seguir. Repito, es con toda sinceridad, es verdad lo que está diciendo y quiere seguir a Jesús. Reconoce a Jesús como maestro y lo quiere seguir. Y es lo que dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Le insisto, con la disposición, con el anhelo, con el deseo de seguir a Jesús. Quiere seguir a Jesús. No dice las razones, pero lo que vamos a entender o deducir a través de la respuesta de Jesús es que este hombre no había valorado el costo de seguir a Jesús. O sea, síntomas, él dice: te voy a seguir a donde tú vayas. Pero Jesús va a Jerusalén, Jesús va camino a la muerte, Jesús se dirige a la cruz. Y este hombre no valoró el costo de seguir a Jesús. Y vemos la respuesta de Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
la versión lenguaje actual dice así: las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Ni siquiera tenía un sitio donde descansar. Podemos recordar sencillamente que Jesús nació en el pesebre, no en un palacio, sino en un pesebre. Y en los evangelios vamos notando que su misma familia lo rechaza, su misma familia no cree en él, y de varios lugares es expulsado. Y incluso versículos antes del capítulo 9 dice esto. En el 52 dice: envió a unos para que buscaran un lugar donde pasar la noche, pero no lo recibieron. O sea, envió a unos a que buscaran un lugar donde pasar la noche, lo cual confirma que Jesús no tenía una casa, un hogar, que Jesús había dejado esto y dependía de la hospitalidad de las personas. Y en este caso de los samaritanos, reitero, dice el texto 9:52, que envió a algunos a buscar donde pasar la noche porque no tenía una casa, pero ellos no lo recibieron. Los samaritanos nadie los hospedó. Claro, esto no detuvo a Jesús. No detuvo a Jesús, sino él sigue adelante. Ahora, seguir a Jesús, insisto, era esto. Seguir a Jesús es, de hecho, tomar la cruz, dice el Señor, y seguirlo. Entonces, a la luz de esta respuesta, notamos que el primer aspirante que escriba no había valorado eso, lo que costaba, lo que implicaba seguir a Jesús. Y por eso queda reprobado. No pasa el examen. Es un aspirante que no aprobó. Pero quiero reflexionar un momentito en eso. Quiero preguntarle lo siguiente. De entrada, nosotros no imaginamos nuestro cristianismo en confinamiento. Ya llevamos 3 meses en nuestros hogares, sin venir a la iglesia, sin venir al culto. Y somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús. La pregunta es, quiero que pensemos, o quiero preguntarte si este confinamiento ha servido para acercarte más a Jesús, si te ha ayudado a la comunión, si seguimos, si estás siguiendo los pasos de Jesús más de cerca, si tú y tu casa están sirviendo al Señor aún más todavía por la bendición de estar en casa, en familia, o no pasaríamos la prueba. Ese hombre dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, pero no valoró, no analizó realmente las implicaciones. Hoy nos toca estar en confinamiento. Seguimos con toda la disposición a Jesús. Seguimos con todo el deseo, sirviendo a Jesús. Vamos a ver el segundo aspirante. A diferencia del primero, el segundo dice, versículo 59, y dijo a otro. O sea, el Señor Jesús llama al segundo, dice: sígueme, sígueme. Quizás nosotros, o usted me diga: bueno, yo no soy pastor, o no recibí llamamiento de pastor, así que yo no dije como Isaías, no escuché que Jesús dijera: aquí, envíame a mí, o no respondiste de esta manera como el primero y el tercero, en el sentido de quizás tú digas: bueno, yo no vine o no le he dicho a Jesús te voy a seguir. Quizás no entres en no entres en la lista del primero y el tercero, pero todos entramos en el aspirante número 2, al cual Jesús llama directamente. O sea, a diferencia del primero, repito, y del tercero, el segundo Jesús lo llama. Jesús llama a este segundo aspirante. Jesús le dice: sígueme.
sígueme. Podemos recordar cómo Jesús llama a sus discípulos, sencillamente les dice también, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. E inmediatamente siguen a Jesús, porque es Jesús quien está hablando, es el Mesías, es Dios hecho carne. Pero tristemente, este segundo hombre responde de la siguiente manera. Este le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Déjame ir a enterrar a mi padre. Los estudiosos sugieren o dicen que, algunos dicen que realmente el padre no estaba muerto, sino lo que estaba pidiendo era esperar a que su padre muriera. Se entiende que era una persona grande y él estaba pidiendo tiempo hasta que su padre falleciera. Eso dicen algunos. Otros dicen que ya había muerto y eso implicaba ir a sepultarlo, pero además en la cultura judía era sepultar y pasar una semana guardando luto. Entonces, por lo menos, si asumimos que el padre sí había muerto, estaba pidiendo 8 días. Y quizás esta sea la opción. El asunto es que le estaba pidiendo algo, que Jesús lo llama directamente, que recibe el llamamiento de seguir a Jesús. Y él dice, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Por supuesto, regresando a la cultura judía, era de mucha importancia sepultar a las personas, en este caso como hijo, y si asumimos que era el hijo mayor, era su responsabilidad, una responsabilidad loable. Pero por eso inicié con el contexto de la determinación de Jesús para ir a Jerusalén, a morir por la humanidad, por nosotros. O sea, con firmeza, con determinación. Y este hombre dice, deja que vaya primero. O sea, escucha el llamado directo de Jesús y él dice, tengo una prioridad, o sea, tengo una urgencia, hay algo más importante, dice este hombre. No se disculpa como el primero. Aquí la cuestión no es de no valorar el costo, sino que el asunto es un asunto de prioridades, un asunto de importancia. ¿Qué es lo primero? Y también te pregunto en este punto, bueno, insisto, a todos nos ha llamado el Señor, a todos se nos dijo, se nos llama a ser sus seguidores, directamente a través de la palabra. Si no, sencillamente recordamos Mateo 28:19, id y hacer discípulos. O sea, todos tenemos el llamamiento para ser discípulos, para ser seguidores. Ahora un discípulo, dice Marcos capítulo 3, versículo 14, que el discípulo, voy a ponerlo así, su trabajo era lo siguiente. Dice el 3:14 de Marcos, los discípulos debían estar con él y predicar. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Básicamente dos cosas. Uno, estar con Jesús y enviarlos a predicar. Entonces todos hemos recibido el llamado de ser discípulos para estar con Jesús y predicar también. Pero quiero subrayar ahorita lo primero. Estar con Jesús. Incluso un capítulo después, en el 10, la parte final también, cuenta ahí cuando Jesús visita a Marta y María, que María elige la mejor parte de estar a los pies de Jesús. Esa es la prioridad, eso es lo primero. Y este hombre tiene otra prioridad. Ahora sí, pregunto, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué ha sido lo más importante para ti en estos meses?
en esta semana, ¿qué es lo más urgente para ti? O el día de hoy, ¿qué es lo que urge en tu vida? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué eliges? ¿A tu familia, tu trabajo o las cosas de Dios? O te lo planteo de otra manera, si tuviera la disposición o a tu disposición, que de hecho lo tenemos, ¿qué eliges? ¿Ver una serie o ver una predicación o escuchar una predicación por internet? O sea, ¿qué es lo que has estado haciendo en estas semanas? Viendo predicaciones, escuchando temas, conferencias o series. ¿Qué prefieres? ¿Qué eliges? ¿Qué has elegido? ¿Por quién estás eligiendo? ¿Prefieres estar en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás en las redes sociales y cuánto tiempo estás leyendo tu Biblia o escuchando tu Biblia quizás por audio? ¿Qué es lo más importante para ti? Vamos al tercer y último aspirante, dice el siguiente texto. La respuesta de Jesús es, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, la prioridad, lo más importante, el llamado en este momento para Jesús es predicar. Siguiente aspirante, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Te seguiré. Uno esperaría, o por lo menos yo esperaba, son tres aspirantes. El primero vino con todo el deseo, con todo el anhelo, con la disposición de seguir a Jesús, y Jesús le hace ver el costo de seguirlo y no pasa la prueba. Entonces viene el segundo, al cual Jesús lo llama directamente y que tampoco aprueba. Ahora uno esperaría que el tercero, ahora sí que el tercero sea el bueno, que el tercero sea, la tercera es la vencida, pero tristemente no lo es. O sea, repito, yo esperaba que ya el tercero, o sea, si ya pasaron dos, que el tercero haya escuchado lo que sucedió y haya valorado el costo, y al él disponerse en seguir a Jesús, hubiera sido con la firmeza, con la determinación que implicaba el llamamiento. Pero él dice, te seguiré, pero no ahora. Y nuevamente, en este tercer aspirante, tiene una prioridad. Primero, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, está a favor de la familia antes que seguir a Jesús. Es un aspirante a largo plazo. Te dice, no ahora, después. Espérame un momento, espérame un tiempo, deja que primero vaya con mi familia. Podemos imaginar el hecho de si va con la familia, no sé, podemos imaginar el hecho de que la familia le dijera no vayas, que lo convenciera a quedarse. Déjame un poco de tiempo, dice. El problema, el asunto aquí es que ya no hay tiempo. Regresando al texto paralelo, en el Evangelio de Mateo, dice el versículo 18, Jesús mandó pasar al otro lado. O sea, estoy leyendo el mismo texto, en la versión de Mateo. O sea, Jesús ya tiene, repito, la disposición, va a Jerusalén, pero ya se está yendo. O sea, no es que le faltan días, una semana, ya se está yendo. Dice, él ya mandó a que pasaran del otro lado. Y dice el versículo 23, Jesús subió a la barca y se fue. O sea, él ya está un paso en la tierra y otro en la barca.
y ya está por irse, ya se va cuando es interrumpido por esos tres hombres que quieren seguir a Jesús. Él ya se va, ya está, insisto, con un pie en la barca y bueno, y espera a esos tres. Y el tercero sale con, dame un poco de tiempo, te voy a seguir, pero déjame ir con mi familia. Y por eso la respuesta de Jesús. O sea, insisto, ya no hay tiempo, Jesús ya se va. Y era en ese momento, en el aquí, en el ahora. Y entonces Jesús le responde: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, si tienes la disposición, si ya estás en el campo, no puedes mirar hacia atrás. O sea, si vienes a decir que vas a seguir y Jesús ya está yéndose, o sea, no puedes venir y decir, dame tiempo. Ya no hay tiempo. Ya se acabó el tiempo. Y de ahí la respuesta de Jesús. Y él dice, ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ninguno de ellos aprobó, el tercero tampoco aprobó. No podemos mirar hacia atrás. Mi deseo con este texto es exhortarlos, es animarlos también a no ser solamente aspirantes, sino a ser discípulos, discípulos verdaderos, genuinos que siguen al Maestro y que escuchan a Jesús. Verdaderos alumnos, alumnos con deseos de estar en el aula con el Maestro y no irse de pinta. Discípulos que hacen la voluntad de el Maestro. Y reitero el punto con el último aspirante. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Es hoy. Soy yo nunca. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:22, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy el día de salvación. No puedes posponerlo, no es para mañana. Es hoy el día aceptable, el día de salvación. Te pregunto, ¿qué esperas para seguir a Jesús? ¿Qué esperas para venir a Cristo? No estamos en el templo, pero no es venir al altar, no es pasar enfrente, es venir a los pies de Jesús. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para venir a Cristo? Texto conocido, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es hoy. El servir, el adorar, el estar en comunión, insisto, el aprovechar, el estar en familia, en confinamiento y seguir realmente a Jesús. Que este tiempo que quizás se sigue extendiendo de estar en casa, realmente lo aprovechemos. Estar con nuestra familia, estar con nuestros hijos, en comunión y siguiendo a Jesús. La iglesia primitiva inició en casa, estaban en las casas. Había persecución, de hecho, y tenía que ser en casa, no estaban en el templo. No había la libertad de estar en el templo, de hacer pública su fe. Eran perseguidos, eran matados. Así que eso no es nuevo. Y la iglesia crecía y creció en casa. Comenzó en casa. Entonces mi deseo, repito, es animarte, exhortarte a valorar también el costo de seguir a Jesús, las implicaciones, el recordarte que tenemos un llamado, que tienes un llamado directo del Señor,
y que no podemos tener más prioridades. El tener una prioridad, tener una urgencia sobre Jesús es idolatría. Si hay algo más importante para ti que Jesús, eso es un ídolo. Lo cual, si eres hijo de Dios, te será quitado. Entonces el llamado es a pensar, a reflexionar y a seguir y a tomar la mejor parte, que es seguir a Cristo. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga hablando a través de su palabra. Amén.